Problema 2.47. En C se amarran dos cables y se cargan de la manera mostrada. Me pide que determine la tensión en el cable AC y en el cable BC. En este ejercicio tenemos un punto diferente. Vemos que tenemos una masa atada en el punto C. Ya no solo es una fuerza que nos da el ejercicio, en este caso tenemos una masa que tendremos que convertir a un sistema de fuerzas. En las siguientes diapositivas vamos a ver cómo hacer este procedimiento, pero vamos a empezar con el primer paso, que es un bosquejo del problema. Vamos a partir de la imagen del ejercicio y vamos a ver hacia dónde van nuestras fuerzas, porque en el punto C tenemos tensiones. Lo sabemos que tenemos tensiones, sin embargo, debemos de determinar hacia dónde se dirigen estas tensiones. Para ello, si nos imaginamos que en el punto C se está haciendo una fuerza hacia abajo producida por una masa de 200 kilogramos, tenemos una acción hacia abajo. Y para contrarrestar esta acción hacia abajo debemos de tener dos reacciones en el sentido opuesto. En este caso no están directamente en el sentido opuesto, que sería verticalmente hacia arriba. Sin embargo, podemos notar que del punto, para que esta fuerza se mantenga en esta posición, del punto C tenemos que tirar de la cuerda hacia este sentido. Y del punto C nuevamente tenemos que tirar de esta cuerda hacia arriba para que esté en equilibrio. Bien, vamos a trazar dos ejes sobre el punto C porque este va a ser nuestro sistema de referencia, y trazamos la primera fuerza, la segunda fuerza y la tercera fuerza provocada por una masa de 200 kilogramos. Ahora es muy importante poner los ángulos y vamos a empezar con el de 75 grados, que es exactamente igual al de arriba al ser alternos internos. Por último vamos a poner el de 15 grados. Este 15 lo determinamos porque, si se dan cuenta, en este punto, del punto C al punto A, al punto que tenemos aquí, no es necesario darle algún nombre, tenemos un triángulo rectángulo. Sabemos que un triángulo, cualquier triángulo, la sumatoria de sus ángulos debe de dar 180 grados. Como aquí tenemos un ángulo recto en esta parte que les estoy señalando, ya sabemos que tenemos 90 grados. Y como tenemos 75 aquí, nos faltarían solo 15 grados para completar el teorema de los ángulos de un triángulo, que deberían de sumar 180 grados. Si sumamos 75 más 15 más 90 nos da los 180 grados. Este es todo el proceso que tenemos que hacer en el bosquejo del problema: determinar nuestro sistema de referencia, ver hacia dónde van las fuerzas e indicarle el ángulo correcto. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Nos vamos a olvidar del dibujito y vamos a empezar a poner solo los vectores y sus ángulos. Comenzamos trazando el plano cartesiano y vamos a colocar exactamente estos mismos vectores, pero en esta parte ponemos los tres vectores, le ponemos nombre, este va a ser el B, este va a ser el A, y vamos a tener una fuerza P. Por último colocamos los ángulos, pero un dato muy importante que hemos estado viendo en los videos anteriores es que para trabajar con este método tenemos que poner todos los ángulos con referencia a este eje. Es decir, con este no tengo problema, porque empezando de aquí y midiendo en sentido contrario a las manecillas del reloj vemos que tenemos 75 grados. En ese no tenemos ningún problema. Donde se nos puede presentar un problema es en este ángulo. No vamos a tomar los 15 grados, vamos a tomar el ángulo completo que parte del eje X positivo y vamos a medir todo hasta llegar al punto que queremos, que en este caso es hacia el vector A. Pero aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos otros 90 grados, ya llevamos 180 grados, más 15 son 195 grados, y es lo que vamos a plasmar enseguida. Para B tenemos 75 grados, como les comento no hay ningún problema porque parte del eje X positivo y se dirige hacia arriba. Pero el A lo vamos a manejar como 195 grados. Por último, la fuerza P está a 270 grados, que sale de 90 más 90 más 90 nos da este valor. Ahora vamos a calcular el peso. Hasta este punto habíamos estado trabajando con la masa, habíamos estado haciendo referencia que no podemos trabajar combinado masas con fuerzas porque no son compatibles, no las podemos sumar. Sin embargo, hay una fórmula para calcular el peso a partir de la masa. Vamos a necesitar unos datos, que es el valor de la gravedad, la masa que ya la conocemos y una
un factor de conversión que me dice que 1 newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahorita van a ver cómo vamos a utilizar estos datos. Bien, como primer paso vamos a colocar la fórmula para calcular el peso. Por si no lo sabían, tenemos que un peso W es igual a la masa por la gravedad. Como ven, es una fórmula muy sencilla y aquí se las resumo. Peso es igual a la masa por la gravedad. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor de la masa por el valor de la gravedad, que aquí tenemos esos dos datos. Entonces pasamos sustituyendo los datos en la fórmula. Me queda que W va a ser igual a 200 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo que me da un resultado de 1962 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Estas unidades simplemente se multiplican. Esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que tenemos acá. Por lo tanto, para no trabajar en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, vamos a sustituir directamente por newtons. Y ya por último tenemos nuestro diagrama. Este sería nuestro diagrama final con el que vamos a estar trabajando, recordando los datos que vimos anteriormente. El paso número 4 es encontrar todas las componentes que participan en el sistema. Como ven, de este lado, del lado derecho, ya les hice un diagrama con el último resultado que obtuvimos de nuestro análisis. Aquí tenemos las tres fuerzas actuando en el sistema, tenemos el peso y tenemos los ángulos que determinamos anteriormente. Como segunda observación tenemos cambios de variables. Para no estar trabajando con la tensión y saber que es tensión CB, tensión BC, vamos a cambiar la tensión AC por A y la tensión BC por B para no manejar nombres de variables muy largas. Entonces, aclarados estos puntos, vamos a empezar con esta definición. Para calcular la componente en X y la componente en Y de una fuerza que no está sobre el eje del plano cartesiano, vamos a aplicar esta fórmula. Me dice que para encontrar la componente en X de una fuerza, que multiplique esa fuerza por el coseno del ángulo, y para encontrar la componente en Y de esa fuerza me dice que multiplique la misma fuerza pero por el seno del ángulo. Es por eso que vamos a construir la siguiente tablita, que consta de las siguientes columnas. Vamos a tener una columna donde vamos a colocar todas nuestras fuerzas, sus ángulos, y vamos a calcular tanto la componente en X como la componente en Y. Les pregunto, ¿qué fuerzas tenemos para rellenar esta columna? Tenemos una fuerza B, una fuerza A y una fuerza P. Entonces el primer paso es colocar el nombre de las fuerzas, y aquí las tengo: A, B y P. Ahora nos falta colocar el ángulo. El ángulo para la fuerza A es de 195 grados, es este valor que tenemos aquí. El ángulo para la fuerza B es de 75 grados, que es el valor que tenemos acá. Por último, el ángulo para la fuerza P es igual a 270 grados, que igual lo determinamos anteriormente. Ahora van a ver que el proceso para calcular las componentes es muy sencillo. Me dice que para calcular la componente en X multiplique la fuerza por el coseno del ángulo, y para calcular la componente en Y voy a multiplicar también la misma fuerza pero por el seno del ángulo. Si yo tuviera un valor para A, lo pondría directamente. Supongamos que A vale 500 newtons, lo tendría 500 por el coseno del ángulo, pero como no conozco el valor de A, de hecho es el valor que me está pidiendo el ejercicio tanto A, voy a poner el nombre de la variable tal y como se muestra en esta parte. Ahora, las componentes de la fuerza B nos van a quedar de esta manera, que es la fuerza por el coseno del ángulo y la fuerza por el seno del ángulo. Finalmente, para la fuerza P o el peso, vamos a tener que la componente en X va a ser igual a 1962 newtons por el coseno del ángulo. En esta parte sí conozco el valor de la fuerza, por lo tanto lo coloco. Finalmente, para la componente en Y tenemos que es 1962 newtons por el seno del ángulo. Y ya con esto daríamos por finalizado el cálculo de las componentes, no sin antes presentarle estos dos resultados para las componentes de la fuerza P. Si yo hago esta operación, esta que les estoy mostrando, me va a dar como resultado de 0 newtons. Vamos a tener una fuerza de 0 newtons. Este signo negativo no debería de ir ahí. Lo voy a editar en el problema que normalmente subo a la plataforma. No debería de ir el signo negativo. Pero aclarando el punto, esto nos da como resultado 0 newtons porque el coseno de 270 es igual a 0.
pero en el caso de la componente en y, el seno de 270 es menos 1. Menos 1 por 1962 me da menos 1962 newtons. Con esto terminaríamos completamente de calcular nuestras componentes. Ahora vamos a continuar con el paso número 5, que es hacer una sumatoria de las fuerzas en X y la vamos a igualar a 0. ¿Y qué me indica este paso? Me dice que debo de sumar todas las componentes en X e igualar todo eso a 0, como vemos en esta expresión. Aquí vamos a tener a por el coseno de 195 más b por el coseno de 75, que son estos dos valores que les estoy mostrando en esta parte. No vamos a colocar esto porque recuerden que esto nos da 0 completamente, por lo tanto solo vamos a tener este valor y este valor. Cuando ya terminé de sumar todas las componentes en X, lo igualo a 0. Y ya tengo la primera ecuación. Vamos a continuar con la segunda, que es hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Y nos queda de la siguiente manera: a por el seno de 195 más b por el seno de 75 menos 1962, que son estos tres valores que tenemos aquí. Vamos a continuar con el paso número 7, que es hacer o partir de la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0 y vamos a despejar una variable. En este caso yo voy a despejar la variable b. Al final de este procedimiento les voy a indicar o les voy a explicar por qué despejamos variables. Pero bueno, empezamos con la primera expresión. Esta es exactamente la misma que obtuvimos en la diapositiva anterior, en el paso número 5 concretamente. De aquí vamos a despejar la variable b y me queda que b por el coseno de 75 va a ser igual a menos a por el coseno de 195. Simplemente pasé esta expresión al lado derecho de la ecuación con signo contrario. Para despejar completamente la variable b, vamos a dividir todo por el coseno de 75, quedando que b va a ser igual a menos a por el coseno de 195 entre el coseno de 75. Y esto nos da un valor numérico que vamos a comprobar con la calculadora. Le damos al igual y vemos que tenemos este resultado, que es menos 3.732. Es adimensional el valor, pero como tenemos un signo negativo aquí y tenemos un signo negativo aquí, nos va a dar como resultado menos por menos nos va a dar más. Aquí vemos que se están multiplicando, por lo tanto esto nos quedaría de la siguiente manera: b va a ser igual a 3.732a. Ahora vamos a despejar la misma variable pero en la ecuación de las sumatorias de las fuerzas en Y. Entonces retomamos la ecuación que obtuvimos anteriormente, que es exactamente la misma que les estoy mostrando aquí, y vamos a despejar b. Hacemos el mismo procedimiento. Lo que nos queda ahora es ver qué resultado nos van a dar estas expresiones que les estoy mostrando, por lo cual lo vamos a hacer en la calculadora. Nos da un resultado de menos 0.267. Igual, en el mismo caso del anterior, nos da signo negativo, y al tener un signo negativo y un signo negativo aquí y al estarse multiplicando nos va a dar positivo. Ya por último vamos a comprobar este segundo término. 1962 entre el seno de 75 nos va a dar como resultado 2031.21 newtons. Con esto comprobamos que nuestra expresión nos va a quedar de la siguiente manera. Es exactamente lo que obtuvimos en la calculadora. Ahora en el paso número 9 vamos a tener las ecuaciones resultantes. Vamos a tener la ecuación número 1 y la ecuación número 2. En la ecuación número 1 vamos a poner este valor y en la ecuación número 2 vamos a poner este valor que tenemos aquí para b. Anteriormente les mencioné que cuál era el objetivo para despejar solo una variable, tanto de la primera ecuación como de la segunda. Bien, lo que tratamos de hacer en este punto normalmente es despejar una variable que, bueno, tiene que ser la misma variable en la primera expresión y en la segunda expresión. ¿Para qué? Para poder igualarlas y tener todo en términos de una sola variable, en este caso de la variable a. Si quisiera resolver, por ejemplo, esta ecuación de aquí, no podría porque tengo dos variables en mi ecuación. Tengo la variable a y tengo la variable b. Sería prácticamente imposible encontrar dos valores
que al ser sustituidos en la ecuación nos dé 0, sería por ensayo y error hasta dar con el resultado correcto. Para no hacer eso recurrimos al método de igualación para resolver un sistema de ecuaciones que consiste en despejar la misma variable e igualarlas al final. Enseguida van a ver este procedimiento. Bien, continuamos aquí con el paso número 10 y es resolver por el método de igualación las ecuaciones E1 y E2. Les voy a mostrar aquí la tablita que obtuvimos en la diapositiva anterior. Y como su nombre lo indica, el método de igualación me dice que si en la ecuación 1 tengo que b es igual a un valor y en la ecuación 2 tengo que b es igual a otro valor, yo lo puedo igualar tranquilamente y me queda de la siguiente manera. 3.732a va a ser igual a 0.268a más 2031.21. Le estamos igualando esta parte a la parte de acá. Como las dos son iguales, igualamos sus expresiones. Por último, lo que nos queda es resolver esta ecuación. Notamos que aquí tenemos 3.732a y aquí tenemos 0.268a. Son términos semejantes, por lo tanto lo puedo pasar al miembro izquierdo de la ecuación con signo contrario y las puedo restar porque son términos semejantes, lo que nos queda de la siguiente manera. Esta operación nos da 3.464a igual a este valor. Para determinar el valor de a tenemos la siguiente expresión, simplemente dividimos este miembro derecho entre 3.464, lo que nos da un resultado para a de 586.37 newtons. Ya tenemos el valor de a, ya tenemos la tensión AC. Y continuando con el ejercicio vamos a utilizar el valor de a para encontrar b. Entonces usamos el valor de a para encontrar el valor de b sustituyendo en la ecuación E1. Aquí en este punto lo que tenemos que hacer es elegir la ecuación más fácil. Vamos a elegir la ecuación E1 porque simplemente tenemos que sustituir el valor de a en este punto y hacer una simple multiplicación, lo que nos queda de la siguiente manera. Me dice que b es igual a 3.732a, pero a vale 586.37 newtons. Hacemos esa multiplicación y nos da un resultado para b de 2188.33 newtons. Y así quedaría resuelto nuestro ejercicio con los siguientes valores. Tenemos una tensión AC de 586.37 newtons y una tensión BC de 2188.33 newtons. Como ven, A va a ser igual a esta tensión y B va a ser igual a esta tensión. Entonces damos por terminado el ejercicio y cualquier duda o comentario lo pueden hacer para que se resuelva. Gracias.